En primer lugar, vamos a tener como invitada especial a la doctora Ivonne Ruiz López, de México. Ella es especialista en pediatría, subespecialista en reumatología pediátrica, maestra en ciencias de la salud y dirección y gestión de instituciones de salud. Subdirectora médica del Hospital General de México, del doctor Eduardo Licaga. Miembro del Colegio Mexicano de Reumatología, del ACR y de Printo. Ella nos va a hablar acerca de las características clínicas del lupus juvenil en Latinoamérica. Doctora. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar diciendo, ¿tenemos algún señalador? Bueno, vamos a empezar por decir que existen realmente pocos datos estadísticos. Gracias. En cuanto a la epidemiología y distribución en niños, si hablamos de frecuencias en la edad pediátrica, realmente las frecuencias de lupus en la edad pediátrica es muy baja. Hablamos de un aproximadamente 20%, en alguna literatura nos hablan de 30% de diagnóstico de lupus antes de los 18 años de edad. Entonces, con base a esto a estos datos de la poca prevalencia de la información sociodemográfica en niños con lupus, vamos a presentar alguna información que para ustedes pueda resultar relevante. ¿Qué pasa con los niños con diagnóstico de lupus eritematoso sistémico? Estos niños presentan fenotipos clínicos más graves y una respuesta más reducida al tratamiento estándar en comparación con los pacientes con lupus eritematoso sistémica en la edad adulta. Y es probable que esto contribuya a un mayor riesgo genético. Aproximadamente entre el 7 y el 8% de niños exhiben enfermedad monogénica que se clasifica como lupus eritematoso sistémico. Bueno, entonces hablamos de aproximadamente un 20% de lupus se presenta en la edad pediátrica, con cuadros clínicos que en general son de mayor gravedad comparado con lupus en adultos. 1 de cada 5 pacientes con diagnóstico de lupus lo va a desarrollar durante la etapa pediátrica. La incidencia hablamos de 0.3 a 2.5 por 100 niños por año y una prevalencia de 3.5 a 24 por cada 100,000 niños año. Comparado con la edad, ya lo habíamos dicho, en la edad adulta el lupus es mucho más agresivo y también se va a relacionar con diferencias en las presentaciones clínicas comparado con los adultos, que ahorita lo vamos a ir viendo durante el curso de la presentación. Hasta un 97% desarrollan formas graves de la enfermedad. Entonces, si seguimos hablando a este respecto de la epidemiología, entre 15 a 20%, ya lo habíamos dicho, en la edad pediátrica. La edad promedio es 12 años de edad y esto se va a ir modificando la relación de acuerdo a la edad. Si vemos en menores de 5 años es prácticamente excepcional que se presente lupus eritematoso sistémico, hablamos de un 5%. Entre 5 y 10 años, un 35% y el restante 60% se va a presentar a partir de los 10 años de edad. El sexo también se va modificando de acuerdo con la edad, entonces llega a ser un momento en que entre los 5 y 10 años puede ser 2:1, se va incrementando 3:1, hasta que incrementa mucho más. En la primera década, 4 de cada mujeres por 3 hombres. Y en la segunda década, que es a partir de los 10 años, se incrementa una relación de 6 por cada un hombre. 6 mujeres por cada un hombre. La incidencia oscila, ya la habíamos mencionado, 0.36 a 2.5 por cada 100,000 niños. Entonces aquí tenemos, ¿qué tenemos? Hay muchos estudios que se han realizado en población latina o en otros países, hablando de Estados Unidos, que también incluyen población latina, que son los que viven en Estados Unidos, pero que incluyen pacientes adultos. ¿Y qué es lo que se ha hecho? También comparar la relación entre hallazgos clínicos y hallazgos serológicos, ¿no? Entonces aquí
vemos que las características clínicas y de laboratorio en lupus eritematoso sistémico a través de los grupos de edad. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Aquí vemos las diferentes edades, por ejemplo, prepuberales, postpuberales y en los pacientes adolescentes. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, obviamente ya habíamos dicho el radio entre hombre y mujer que siempre va a estar predominando, pero mientras más crecen las niñas o los pacientes pediátricos se va haciendo mucho más evidente esa diferencia entre la relación hombre-mujer. El score de acuerdo a los criterios de la CR prácticamente la misma. El slide 2K también aproximadamente se incrementa un poquito en los pacientes adolescentes. Y aquí vemos una serie de manifestaciones que se van a presentar y van a estar variando de acuerdo a la edad de cada paciente. Las manifestaciones constitucionales van a predominar sobre todo en los prepuberales, ¿no? Comparado con, y así también vemos un poquito incrementado en los pacientes adolescentes. Las manifestaciones mucocutáneas, que es una de las manifestaciones que predominan comparados con la edad adulta, vemos también que se va a incrementar en la adolescencia. El lupus neuropsiquiátrico de aproximadamente el 40% va a estar afectando pacientes prepuberales. Las manifestaciones musculoesqueléticas, aquí también se van a ver más con un aumento en la edad en los pacientes adolescentes. Las manifestaciones cardiorrespiratorias también van a estar con mayor incidencia en pacientes adolescentes, gastrointestinales de igual forma en los pacientes adolescentes. Las manifestaciones oftalmológicas, por el contrario, van a estar presentes con mayor incidencia en la etapa prepuberal. Y la renal, si ustedes ven, conforme va incrementando la edad, hasta el 40%, arriba del 40%, van a presentarse en pacientes adolescentes. Las manifestaciones hematológicas de igual forma en este grupo etario de pacientes. Bueno, aquí vemos algunas manifestaciones también en esta tablita, en la segunda tabla, manifestaciones también por grupo de edad. Entonces, de acuerdo al score de la enfermedad a través del curso de la enfermedad, también van a estar modificándose algunas de estas mismas manifestaciones que hemos ido mencionando, en lo cual vamos a ver que muchas de estas manifestaciones se van a presentar de acuerdo a la etapa de inicio de lupus y también de acuerdo a la evolución que estos pacientes van a estar presentando a lo largo de su enfermedad. Bueno, este es un estudio también en donde los fenotipos clínicos y los resultados de acuerdo a la edad en comparación entre adultos y niños, que es lo que les digo. Si hablamos de la incidencia de lupus, y de por sí hablamos una frecuencia, incidencia, prevalencia baja de lupus en general en la población adulta, pues en niños es mucho más baja, por supuesto, afortunadamente. Entonces, muchos de estos estudios se han incluido tanto adultos como niños y de estos, pues, obviamente, la minoría de los pacientes incluidos se corresponde a los niños. Entonces, aquí vemos aquí es una tabla comparativa de acuerdo al diagnóstico de lupus juvenil y diagnóstico de lupus en el adulto. Entonces, la relación en mujeres realmente no hay una significancia, siempre va a predominar. En la etapa pediátrica va incrementando de acuerdo a cómo el niño crece, pero siempre va a haber una predominancia por el sexo femenino. Entonces aquí no hay realmente una significancia estadística, es predominante. La edad pues se presenta en la juvenil entre los 22 más menos 12 años, comparada con la de los adultos en 50 más menos 1.9 años. Aquí la edad al diagnóstico pues es entre 13 más menos 3.4, comparada con el adulto alrededor de los 34 años más menos 12. La duración de la enfermedad, pues bueno, 17 más menos 11, aunque pues los pediatras tenemos mucho menos frecuente de seguir a los pacientes pediátricos,
porque si estamos hablando de un aproximado que se presenta alrededor de los 12 años, como promedio, 12 años de edad, pues para cuando el paciente ya tiene 18 ya lo tenemos que pasar con el reumatólogo de adultos, pues realmente es un seguimiento muy cortito, ¿no? Entonces, no es factible poder compararlo con el seguimiento de un paciente adulto. Entonces, bueno, aquí prácticamente la raza es predominante en ambas presentaciones, tanto pediátrica como de adulto, ¿no? Entonces, ¿qué hablábamos? Las manifestaciones mucocutáneas en niños es mucho más frecuente que en los adultos. Aquí estamos viendo con una significancia estadística, si se ve aquí, 78, casi 79% en niños o en la juvenil, en la presentación juvenil comparada con los adultos. La fotosensibilidad discretamente elevada, sigue siendo estadísticamente significativo. Aquí el lupus discoide está un poquito más aumentada en los adultos, pero no hay una significancia clínica. Aquí sí hay una significancia en la presentación de úlceras solares con un 45 contra un 17.5%. La artritis sí es más frecuente en los adultos, ¿no? Entonces, si podemos ver las manifestaciones más leves, por así decirlo, se presentan en la edad adulta comparada con los niños, ¿no? Serositis, pues 21% contra 12% con una estadística, con una significancia estadística, y la nefritis, ¿no? Tenemos que la nefritis, hay información científica en lo que nos dicen inclusive algunas cohortes que se puede presentar hasta el 80% de la edad pediátrica comparada con los adultos, que aquí, por ejemplo, fue un 33%, ¿no? En este estudio fue 50% contra 33% con una significancia estadística. Y sistema nervioso central también es otra de las manifestaciones comparadas con los adultos, que es mucho más frecuente en niños y por supuesto que es una manifestación grave. Bueno, en cuanto a las manifestaciones hematológicas, anemia, más frecuente. También las manifestaciones hematológicas son mucho más frecuentes en niños que en adultos, ¿no? Entonces aquí lo estamos viendo, 23 contra un 5% de la anemia hemolítica, leucopenia 46 contra 4% y la trombocitopenia, que sigue habiendo una significancia estadística de 28.9 contra un 21%, a diferencia de la edad adulta. Aquí vemos también las manifestaciones serológicas en niños con lupus eritematoso sistémico también se van modificando de acuerdo con la edad. En niños muy pequeños es mucho más difícil encontrar autoanticuerpos positivos, a diferencia de los adolescentes, ¿no? Los adolescentes ya se van semejando o se van igualando un poquito a la presentación del adulto. Entonces aquí tenemos que los anticuerpos antinucleares, pues en ambos es del 100% en esta cohorte. Los anti-DNA más alto en la edad, en el diagnóstico en el adulto comparado con la de los niños, y los anticuerpos anti-SMID prácticamente no hay una significancia estadística. El anticoagulante lúpico 13 contra 16%, y las anticuerpos anticardiolipinas positivas 13 contra 14%, igual que los anticuerpos antibeta-glicoproteína 1 de un 10 contra 13%. Y pues las muertes, si vemos que hay una significancia estadística aquí, es porque los niños mueren por gravedad. Ajá. En los adultos hay comorbilidades, hay toxicidad medicamentosa, a diferencia de los niños que casi no tenemos comorbilidades. Entonces los niños se mueren por gravedad de la enfermedad. Siempre va a ser más alto la probabilidad de muerte en niños que en adultos. Y los índices, los índices, por ejemplo, aquí tenemos SLEDAI, que pues no hay una diferencia. El SLIC 0.0 a 5, y los rubros o los ítems de acuerdo al SLIC, al seguimiento del SLIC, que ya lo habíamos visto en el cuadro previo a través del año, por supuesto, de los años. Por supuesto que aquí, por ejemplo, cabe mencionar la falla gonadal en pacientes, que aquí sí se puede asociar sobre todo a
uso de citotóxicos, por ejemplo, como ciclofosfamida en edades tempranas o por la dosis acumulada, ¿no? La dosis que acumula el paciente en el uso, sobre todo de manifestaciones, que tiene manifestaciones graves, utilizo citotóxicos, por supuesto. Y malignidad, que bueno, afortunadamente que en los niños no se asocia las comorbilidades o los paraneoplásicos. Bueno, los pacientes negros, africanos y caribeños con lupus juvenil muestran características clínicas y de laboratorio más clásicas en comparación con los pacientes caucásicos blancos o asiáticos en el momento del diagnóstico. Lupus juvenil era más prevalente en pacientes de orígenes étnicos minoritarios en comparación con las cifras del Censo Nacional del Reino Unido sobre la prevalencia de minorías étnicas en la población en su conjunto, siendo un 51% de los participantes del estudio de la Corte de Reino Unido caucásicos en comparación con el 86% de la población en su conjunto. Y bueno, es importante señalar que el presente estudio también mostró, este estudio de las diferencias étnicas, un mayor número de pacientes masculinos y menos positividad con ANA y o anti-DNA de doble cadena entre los caucásicos en comparación con pacientes de orígenes étnicos minoritarios, lo que puede deberse a la presencia de pacientes más atípicos o enfermedad monogénica en caucásicos. Bueno, aquí tenemos otra tabla. Aquí voy a resaltar algunas cosas, que es lo que les decía. Poblaciones pediátricas en general es muy complicado hacer una base de datos de muchos pacientes, ¿no? Entonces, aquí, y ahora si quiero base de datos de pacientes pediátricos latinos, todavía estoy disminuyendo más mi espacio, ¿no? Entonces, realmente lo que se hace es multicéntrico, y meto todos los pacientes de diferentes etnias. Entonces, aquí vemos las variantes genéticas asociadas al lupus juvenil. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, aquí en el origen o la etnia, vemos algunos pacientes brasileños, pero hay muchos estudios que son cohortes multiétnicas, ¿no? Por el número de pacientes. Entonces, esta es multiétnica, esta es también, esta también, y ahorita vamos a ver la que sigue, pero por ejemplo, si vemos origen brasileño, vemos algunos genes HLA-DRB1 asociados principalmente a que contribuyen estos alelos a la clases histopatológicas renales, especialmente 1, 2A y clase 2B, y así como las 5. Si vemos multiétnicos, muchos están asociados a factor protector de lupus, de nefritis lúpica. Y acá también vemos a otro grupo de pacientes brasileños con relacionados con este gen, esta variante, a desarrollo de la enfermedad, ¿no? Estos también son grupos multiétnicos que se asocian este gen a factores de riesgo. Esta misma tabla sigue incluyendo grupos o cohortes multiétnicas, hispanos. Aquí hay dos cortes mexicanas en donde se asocian este alelo a nefritis en niños de inicio en la infancia, sobre todo las mujeres, otro factor de riesgo en este alelo. Entonces hay muchísimos alelos que están asociados a Permítame antes de la mosquita que está en mi cuarto. Hay una mosca que lo he intentado matar, pero se me ha demorado y no viene la desgraciada. No sé por dónde se ha metido. Habría cerrado la ventana y nada que se ¿Me ayuda iba. por favor a regresarme? Ahí estábamos. Bueno, entonces, aquí lo importante es, bueno, ahora que estamos enfocados, ¿no? Ya no le voy a mover, creo que ya me estoy yendo otra vez para adelante, es ver que esta serie de cohortes de multiétnicas, bueno, están encaminados a, por supuesto, la determinación de factores de riesgo o genes o aleles asociados a
diferentes manifestaciones de lupus eritematoso sistémico y también actualmente asociados a la terapia, ¿no? Asociada a los hallazgos genéticos. Entonces, este es un estudio de un registro en donde es un registro colombiano en donde incluyeron niños y adultos, ¿no? Pero en los niños que incluyeron, que estamos hablando en menores de 20, pues estamos viendo que no hay alguna diferencia en la distribución, ¿no? De la edad en hombre y mujer, ¿no? Vamos a hablar siempre de una prevalencia en mujeres. Bueno, este es un estudio del grupo Gladel en experiencia de 230 niños con lupus eritematosos sistémicos en la infancia en Latinoamérica. Fueron 34 centros, 9 países de Latinoamérica, ahorita vamos a mencionar lo más relevante, y de estos fueron 230 pacientes del total de 1,215 que representó el 18.9%, que es lo que hablábamos aproximadamente de un 20% que se presentan en la edad pediátrica, o 1 de cada 5 pacientes con lupus en el adulto es diagnosticado durante la infancia. Aquí está más o menos la distribución en México 55, Brasil 46, Argentina 45, Colombia 32 y Venezuela 21. Chile 17, Perú 7, Cuba 4 y Guatemala 3. Aquí son los países que participaron en esta base. Y entonces, ¿qué encontramos? El 7.8% menores de 9 años, sigue insistiendo, no hay diferencias realmente en la población internacional, global, mundial, que en Latinoamérica, ¿no? Si hablamos siempre que en menores de 9 años es más bajito, si hablamos de 5 años, mucho, es prácticamente nulo la presentación de lupus. Y el 92.2% en esta base de datos fueron mayores de 9 años. Entonces, de los grupos étnicos que hablamos, el 44% fueron mestizos, seguidos del 40.4% de población blanca y el 15.2% de población africano, latinoamericano. ¿De acuerdo? Si nosotros vemos, realmente somos una mezcla, no somos puros, que la abuelita de quién sabe de dónde, el abuelito quién sabe de dónde, entonces realmente no tenemos genes puros de una misma etnia, ¿no? O de una sola etnia. Ok, entonces en este estudio que vemos, la misma distribución, también hacen comparación en pacientes adultos, ya vimos que era una cohorte muy grande, solamente menos del 20% eran niños, entonces también hacen la comparación de niños con adultos, ¿no? La relación en niños, mujeres, hombres, realmente no hay una significancia estadística, 9 mujeres por cada hombre, 8.8 mujeres por cada hombre. Los años de educación, bueno, pues aquí no hay, es muy similar, por supuesto, pero si hablamos en los niños, generalmente hacemos diagnóstico cuando el paciente está estudiando. ¿Qué pasa una vez que se hace el diagnóstico? Hay abandono escolar, ¿no? Entonces, todos los niños que empiezan con manifestaciones clínicas por lupus, hablando también de otras enfermedades, pues por supuesto los encontramos. ¿A qué te dedicas? Estudiante, ¿no? Pero conforme empieza a tomar medicamento, conforme empieza que te tengo que ver cada mes o me pongo mal, vengo a urgencias otra vez, entonces, ¿qué hay? Abandono escolar y son adultos o que dejan escuela o que hay depresión, hay muchas situaciones alrededor de eso, lo que les obliga a ya no seguir, ¿no? El inicio de la edad de los síntomas, aquí estábamos hablando lo mismo que en la información internacional o el resto de la información que les he presentado, es entre 3 y 16 años y en el adulto entre 23 y 37 años. Entonces se habla de 2 picos, ¿no? En los niños es el brote hormonal. Ya vimos que en la adolescencia hay manifestaciones un poquito más severas o un poquito distintas y también en la edad reproductiva
en la edad adulta es cuando aparece otro pico. Entonces, estos inicios de síntomas de niños y adultos representan las dos curvas o los dos brotes principales de diagnóstico de que aparecen las manifestaciones clínicas, ¿no? La edad del diagnóstico ya la habíamos dicho, y esto pues por supuesto que va a depender sí de las manifestaciones clínicas, pero también de la cultura en el que el paciente acude a un hospital para ser atendido o para ser estudiado. El tiempo al diagnóstico en años, entre 0.1 a 1.6 y prácticamente muy parecido a la edad adulta, ¿no? Número de hospitalizaciones, pues aquí en esta corte no hubo alguna diferencia. Días de hospitalización, tampoco hubo alguna diferencia. Los años de seguimiento ya habíamos dicho que, bueno, acá los pediatras nos quedamos un poquito cortos por la edad del paciente en donde los podemos seguir. En esta misma tablita también presentan la diferencia de algunas manifestaciones clínicas de niños con adultos, y ya vimos que las manifestaciones más graves son en niños. Y aquí habla, por ejemplo, en artritis estamos viendo que es más frecuente en adultos. Lo mismo que en las cortes previas que les he estado mencionando, en general las manifestaciones mucocutáneas se pueden presentar más frecuente en niños. Aquí está el eritema malar hasta un 70% contra 59%. Las úlceras orales también ya las habíamos visto, casi 50% contra un 39%, y algunas otras manifestaciones graves, por ejemplo, como vamos a encontrar, por ejemplo, la leucopenia también es mucho más frecuente en niños comparado que en adultos. En general, las manifestaciones hematológicas con significancias estadísticas. Y ya habíamos hablado de los anticuerpos que siguen viendo aquí, por ejemplo, positividad para anticuerpos antinucleares de anticuerpos antinucleares, que es prácticamente similar comparado con los anticuerpos anti-ADN de doble cadena, que es un poquito más frecuente o es más fácil determinar los positivos en la edad adulta. Y bueno, aquí es la prevalencia de los criterios de clasificación de acuerdo a la clasificación de ACR en niños y en adultos, ¿no? Entonces también vemos aquí, por ejemplo, simplemente el número, ¿no? Prácticamente doble en la edad adulta comparada con los niños, y es un poquito repetir cómo cumplen criterios de clasificación en la edad pediátrica comparado con los adultos de acuerdo a las manifestaciones. Entonces, los niños, mientras más chiquitos, va a ser más complicado que presenten autoinmunidad o anticuerpos para integrar diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. Conforme van creciendo, por ejemplo, en la edad adulta, en la edad de adolescentes, va a ser más fácil determinar o ayudarnos con autoanticuerpos. Bueno, estos son los hallazgos clínicos y de laboratorio, también comparado entre niños y adultos. La fiebre es mucho más frecuente en los niños, prácticamente se acerca al 100% en que los niños pueden presentar fiebre, y hay algunas otras síntomas constitucionales que también pueden estar presentes, por ejemplo, las mialgias que se presentan de prácticamente un poquito más altas en la edad de adultos, y algunas manifestaciones que también se pueden estar presentando en diferentes frecuencias en los niños a diferencia de los adultos. Por ejemplo, el rash malar aquí nuevamente presenta que ya vimos que las manifestaciones mucocutáneas en general se presentan más frecuentes en la edad pediátrica que en la edad de adultos, ¿no? Igual que la trombocitopenia, por ejemplo, como manifestación hematológica, que en general, en conjunto, las manifestaciones hematológicas también van a ser más frecuentes en la edad pediátrica. Entonces, este es un estudio en donde el objetivo fue ver la prevalencia y datos demográficos de lupus eritematoso sistémico y nefritis lúpica entre niños. Este fue un estudio que se hizo en Estados Unidos, pero que incluyó pacientes latinos. Ya vemos que es cosmopolita Estados Unidos y bueno, todos nos queremos ir para allá.
Entonces, este fue un estudio que se hizo entre 2002 y 2004. Total de niños fueron 25.531.034 niños. De estos, 4.515 tuvieron lupus y de estos, 1.655 tuvieron nefritis lúpica, que corresponde más o menos a las estadísticas que ya conocemos, ¿no? El 37%. Esto fue a través de este método en los 50 estados de Estados Unidos, y entonces aquí vimos la proporción de pacientes que se encontraron de este 37%. Nativos americanos el 45%, negros 41%, asiáticos 42%, hispanos 35% y blancos 27%. En este se hicieron lo que les comentaba, somos mezclados, si sumamos esto no nos va a dar el 100, ¿no? Pero hicieron una interrogatorio, una anamnesis en pacientes de que si mi abuelita es de acá, mi abuelito es de allá, eran una mezcla, entonces por eso salieron estos porcentajes. Entonces, de este mismo estudio, el 85% mujeres, 38% negros, 23% hispanos y 25% blancos. Entonces, estos porcentajes realmente son altos si hablamos de que fue un estudio que se realizó en centros médicos de Estados Unidos. Entonces, hablamos de una prevalencia alta en hispanos. Aquí vemos los pacientes que fueron entre la edad de 5 a 19 años. Ya habíamos hablado de la distribución de hombre-mujer y la distribución de las diferentes etnias, que acá se los puse para que fuera un poquito más gráfico. Y bueno, eso es todo. No sé si tengan alguna pregunta al respecto o algún comentario. Pues si no, agradezco muchísimo su presencia y su atención. A ver. A veces el auditorio se demora un poquito en pensar en sus preguntas, pero lo que quería preguntarle, doctora, es acerca de la dosis acumulada permitida de ciclofosfamida en el tratamiento de niños con nefritis lúpica. ¿Hay algún estándar? ¿Qué es lo que Generalmente buscamos? hablamos de 15 gramos acumulados, ya estamos hablando de daño gonadal y sobre la fertilidad, ¿no? Eso lo dice la literatura, pero habrá sus excepciones y pacientes que se embarazan con todo y ciclofosfamida, ¿no? Por supuesto que sí. Doctora, quería hacer una pregunta. En los niños hemos visto muy frecuente que empiezan a veces con manifestaciones de enfermedades autoinmunes, tipo anemia hemolítica o una púrpura trombocitopénica idiopática, y luego, por así decirlo, completan los criterios o en sí ya recién realizan el diagnóstico de lupus. No sé en su experiencia qué tan frecuente sea eso, que empiecen con otras enfermedades autoinmunitarias y luego ya se hace el diagnóstico de lupus. Sí, realmente eso es muy frecuente que las enfermedades pueden ser prácticamente dos tipos. Una es, como ya hablamos de la gravedad en niños, que son niños que llegan a terapia intensiva, ¿no? Con una afección multiorgánica, llegan directamente a terapia intensiva, pero también hay otra cara de lupus en niños, que empiezan manifestaciones sutiles, por ejemplo, un síndrome de Evans, en donde presentan anemia hemolítica y trombocitopenia inmune primaria en un inicio, no completan los criterios, pero son pacientes que se tienen que seguir. Y también puede ser pacientes solamente con trombocitopenia inmune primaria en un inicio, pero con el transcurso del tiempo, puede ser en semanas, meses o años, se van sumando otras manifestaciones clínicas que al final de cuenta cumplen los criterios para lupus eritematoso sistémico, ¿no? Y hay otros padecimientos que pueden aparecer en los niños que pueden ser graduales, pueden ser muy graduales, por ejemplo, la artritis, ¿no? Entonces, hay pacientes que llegan solamente con artritis y reactantes de fase aguda, los podemos inclusive encasillar como artritis idiopática juvenil. Sin embargo, de repente en el transcurso del tiempo, semanas o meses o años,
y aparece por ahí unos antinucleares positivos, aparece por ahí un examen general de una con proteinuria, con sedimento, y al final de cuentas fue un paciente que inició con manifestaciones articulares, pero que realmente se fue las manifestaciones iniciales de lo que era un lupus. ¿Alguna pregunta, la doctora? Buenas tardes. Sí, claro. Gracias. Doctora, recuerdo su respuesta. Quería preguntarle, muchos de los pacientes llegan ya utilizando corticoides a dosis altas por una u otra patología previa a lo que diagnosticamos lupus. En ese sentido, ¿cómo abordaría usted al paciente? Y en este caso que ya tiene un compromiso ya, por ejemplo, una nefritis lúpica, ¿no? Que viene ya 3, 4 meses, hasta más, ya utilizando corticoides porque habían diagnosticado PTI u otra patología previa. Gracias. Sí, solamente los esteroides, ¿verdad, doctora? Sin ninguna otra cosa. Eso es súper común. La verdad es que lleguen con esteroides y que obviamente con eventos adversos esteroideos o con un síndrome de Cushing, ¿no? Recordar que siempre cualquier paciente que tiene diagnóstico de alguna enfermedad reumática, se inician los esteroides que son una acción inmediata. Yo digo que siempre son los apagafuegos o los salvavidas, pero siempre se debe de iniciar un inmunosupresor o en el caso citotóxico o algún biológico en el caso que se requiera. Por supuesto, si el paciente me llega con dosis altas de esteroides y sobre todo con eventos adversos, el riesgo de síndrome de supresión esteroidea que es alto, no le puedo retirar los esteroides. En ese momento, si tengo la certeza de diagnóstico, inicio la medicación o el tratamiento indicado. Recordemos que hablando de lupus eritematoso sistémico, el tratamiento va encaminado a la manifestación clínica, ¿no? No es lo mismo un lupus con manifestaciones articulares que un lupus con manifestaciones renales, como en este caso le voy a iniciar un inmunosupresor. Recordemos que los pacientes pediátricos, como ya hemos estado repitiendo, las manifestaciones son mucho más graves, entonces generalmente se puede iniciar multitarget, ¿no? Entonces generalmente podemos iniciar un citotóxico con un inmunosupresor y ir bajando las dosis de esteroides conforme, eso lo vamos a bajar, es un hecho, pero conforme yo vaya viendo respuesta de la actividad, ¿no? Entonces me voy bajito, si veo que se vuelve, tengo que ajustar los inmunosupresores, ya no valerme de los esteroides, eso no es lo correcto. A veces llenamos, a veces no, vuelve a activarse o volvemos a ver recaída y van los esteroides para arriba. Entonces, eso es con mucho cuidado, porque de lo que nos tenemos que valer es de los inmunosupresores. Eso sí los podemos tener durante mucho tiempo. Obviamente tampoco son chochitos, ¿no? También tienen sus eventos adversos, pero son medicamentos que puedo manejar con una manera crónica, ¿no? Pero eso sí, tenemos que bajar los esteroides, doctor. No sé si con eso contesté su respuesta. Digo, su pregunta, perdón. ¿Cómo está? Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Quería saber el porcentaje que vende el lupus que se asocia a síndrome de activación macrofágica en Latinoamérica. Afortunadamente es menos del 20%. Si hablamos de la mortalidad del síndrome de activación macrofágica, que es arriba del 80%, entonces afortunadamente la presentación es por debajo del 20% en niños y sobre todo más en lupus, ¿no? Gracias. Sí. Hola, muy buenas tardes. Doctora, desde su experiencia en su hospital, ¿cómo se manejan las esferas psicológicas y de problemas de crecimiento en estos niños? O sea, ¿tienen un interconsultante dentro del servicio? ¿Los mandan con endocrinología pediátrica? ¿Tienen algún sistema psicológico de apoyo? ¿Cómo lo manejan en tanto a la experiencia de usted? Sí, recordemos que lupus eritematoso sistémico es una enfermedad multisistémica. Entonces son pacientes, obviamente el que lleva la batuta es un reumatólogo. Sin embargo, estos pacientes tienen que tratarse de forma multidisciplinaria. Para empezar es dependiendo del órgano afectado, ¿no? No siempre, por ejemplo, una nefritis lúpica, no siempre vamos a ocupar un nefrólogo, por ejemplo. Pero sí, de acuerdo a los eventos adversos o a las
complicaciones por la misma enfermedad, los eventos adversos por el tratamiento, tenemos que estar haciendo uso de los diferentes interconsultantes. Por ejemplo, todo paciente con lupus tiene que ir al oftalmólogo. Eso es una regla, tanto por las manifestaciones oftalmológicas que presentan estos pacientes como los eventos adversos o la toxicidad que pueden presentar por el uso de medicamentos, principalmente esteroides y los antimaláricos. Y también tenemos que ver otras esferas, como les decía, el ausentismo escolar, son chicos que apenas, o niñas sobre todo, que están en el desarrollo puberal, entonces me lleno de acné, me lleno de estrías, estoy obesa, mi imagen. Entonces son pacientes que debemos de estar manejando porque a ellos no les interesa que mi riñón esté bien. Una niña con lupus no me interesa mi riñón, me interesa cómo me veo. Entonces, eso es súper importante porque si no, que eso puede afectar directamente sobre la adherencia terapéutica. Entonces, el manejo por dermatología, el manejo por nutrición, psicología o paidopsiquiatría, también hablar de sexualidad, ¿no? Sobre todo tanto porque no hay embarazos idealmente durante una fase activa y también, por supuesto, porque pues empiezan ya con la cosquillita hormonal, ¿no? Que ya quiero el novio, que ya te empiezo mi vida sexual. Entonces, es bien importante tener el manejo multidisciplinario en estos pacientes, uno, para la adherencia terapéutica y dos, porque yo siempre les he dicho a las pacientes, la belleza no está peleada con la salud, entonces puedes tener un lupus controlado y cuidar, por supuesto, el peso, la piel, el acné, las estrías, todo eso hay que evitarlo, ¿no? Con el uso de la pregunta que decían allá de los esteroides, de verdad, no todas las pacientes hacen un síndrome de Cushing, no todas las pacientes hacen estrías, si sabemos manejar los esteroides y es, por supuesto, el aspecto, la seguridad, la autoestima del paciente. Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias, doctora Ivonne, por su charla. Gracias.